Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Les quiero pedir el favor que abran las Biblias en Marcos capítulo 1 versículos 21 al 28, que las tengamos listas ahí en Marcos 1, 21 al 28, pero vamos a orar. Vamos a orar primero para pedirle al Señor que hable a nuestro corazón. Yo quiero pedirte que ores, que le pidas a Dios que te hable. Hoy viene una palabra muy poderosa de parte del Espíritu Santo para nosotros. Vamos a pedirle al Señor que nuestro corazón sea esa tierra fértil en la que recibamos esa palabra y esa palabra dé fruto en nuestra vida, y nosotros seamos espirituales y practiquemos la palabra del Señor. Padre, yo quiero darte gracias en esta mañana. Yo te alabo, yo te bendigo, porque nuestro corazón está preparado después de esa alabanza tan hermosa, tan preciosa, en la cual has tocado nuestro corazón. Por eso, Señor, declaramos que tu palabra es verdad y que tu verdad es liberadora, y que como nuestro corazón está preparado para recibirla, liberarás nuestro corazón y nuestra mente y nuestra alma, Señor, de todo lo que la esté atando hoy, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, yo te alabo por tu presencia entre nosotros. Yo te alabo por tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y te alabo por haberme permitido, Señor mío, estar aquí para predicar tu palabra. Te pido que uses mi vida. Me permita, Señor, con la palabra, con mi pensamiento, con mis expresiones, ministrar la iglesia, Señor, a través del poder de tu Espíritu Santo en Cristo Jesús. Gracias porque eres tú el que toca los corazones de manera muy especial, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, Marcos capítulo 1 versículos 21 al 28. Vamos a leer, por favor, allí. Entraron en Capernaum, y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza, porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Bueno, uno de los hechos que narran los evangelios. Me quedé sorprendido al notar que en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos, el primer milagro que se referencia acerca de Jesús es una liberación espiritual, la liberación de un hombre que estaba endemoniado. Óyeme, qué tremendo evangelio este de Marcos, ¿no? En el primer capítulo ya se está mostrando las obras poderosas del Señor Jesucristo. Solía el Señor Jesús entrar en las sinagogas y compartir la palabra y enseñarlo. Lo hizo muchas veces, está narrado en los evangelios. Y cuando el Señor Jesucristo enseñaba, pues la gente se asombraba de su enseñanza, por una razón en particular: porque impartía la enseñanza como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Significa que los maestros de la ley no tenían autoridad para enseñar, porque su testimonio no era coherente con la palabra. Cuando tenemos un testimonio coherente y la palabra poderosa la enseñamos, hay autoridad para enseñarla. Jesús enseñaba la palabra como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Después nos dice que se aparece un hombre allí que está poseído por un espíritu maligno, que conoce quién es Jesús. Los espíritus malignos saben obviamente quién es Dios, y entonces el Señor Jesucristo lo reprende y ordena que salga de esta persona. Hoy, iglesia, es tiempo de reprender. Hoy es tiempo de reprender. Hoy estamos conjugando nuestro sexto verbo de lo que Dios puso en el corazón del pastor Darío para llevar a cabo
la visión en acción de este 2021. Y dentro de esos verbos aparece reprender. Este es un verbo un poco extraño para muchas personas que no conocen el contexto de la palabra de Dios, el contexto de la iglesia, porque reprender puede tener muchos significados, pero bíblicamente y espiritualmente hablando tiene un significado. ¿Qué es reprender bíblicamente hablando? Es hablar o dar una orden espiritual. Eso es reprender. Hablar o dar una orden con autoridad espiritual, con el fin de que las cosas pasen como las estamos ordenando. Entonces, pastor, ¿qué es reprender? Anótalo, tenlo presente en tu corazón. Es hablar o dar una orden con autoridad espiritual. ¿Con qué fin? Con el fin de que las cosas pasen como las estamos ordenando, por supuesto, porque para eso estamos reprendiendo, para eso estamos utilizando la autoridad espiritual que Dios nos ha dado, para que las cosas pasen como las estamos ordenando que suceda. ¿Y por qué hablaríamos entonces, ordenaríamos autoritativamente o daríamos una orden en el ámbito espiritual? ¿Por qué haríamos algo así? ¿Por qué reprenderíamos? Bueno, quiero a partir de esta pregunta desarrollar el tema que Dios ha puesto en mi corazón para que todos nosotros estemos en sintonía. Número 1, porque es necesario hacerlo. Anótalo de esa manera. Porque es necesario hacerlo. Versículo 23. De repente en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, eres el Santo de Dios. Versículo 25. Cállate, lo reprendió Jesús, sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. ¿Tú te imaginas que el Señor Jesucristo está predicando, está enseñando a la sinagoga? Se manifiesta un espíritu inmundo a través de una persona. Eso se llama una posesión demoníaca. Empieza a dar alaridos, empieza a decir una cantidad de cosas que son obviamente verdad. Los espíritus inmundos saben, conocen de la existencia de Dios. El primero que conoce de la existencia de Dios es Satanás. La Biblia dice que los demonios también creen, pero ¿sabes qué más dice? Y tiemblan. Ayer también en el curso de ADN, hablando de las formas como Satanás ataca. Satanás suele atacar de 3 maneras. Obsesión, número 1, obsesionándonos. Obsesión es una presión que se ejerce de afuera hacia adentro. Cuando hay alguna necesidad, alguna dificultad manifiesta en nuestra vida, por ejemplo la economía o la salud o las relaciones, Satanás suele oprimirnos con esa situación. Perdón, primero opresión, dije obsesión, opresión. Suele oprimirnos con esa situación, oprimirte. Hay una situación manifiesta, una realidad de tu vida, y el enemigo potencia las cosas como si no tuvieran solución. Y resulta que nosotros tenemos a Dios a nuestro lado. Dios está con nosotros, Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, y la opresión que ejerce Satanás hace que nosotros empecemos a dudar de la gloria de Dios, a dudar de lo que Dios es y de lo que Dios está haciendo. Es tan impresionante la opresión que el enemigo hace, que yo he atendido personas en consejería que me han dicho: pastor, yo siento como una opresión en el pecho, como si algo me estuviera estripando el pecho. Oiga, estas cosas se materializan, y Satanás puede entonces oprimirnos, potenciando en nuestra vida una situación real y manifiesta de necesidad, llevándola hasta un extremo que no puede llegar, porque Dios está con nosotros. Pero también Satanás obsesiona. La obsesión ya no es algo que viene de afuera hacia adentro, sino ya es algo que está en el corazón. Una obsesión es una idea determinada que trae depresión, angustia existencial, esa tristeza existencial. El estrés puede ser también una obsesión.
La gente se obsesiona y Satanás logra obsesionar el corazón de las personas para llevarlo incluso a perder la vida, a quitarse la vida. Una situación potencial de necesidad económica que primero se generó como una opresión puede convertirse en el corazón de alguien como una obsesión. Y Satanás suele hacer eso en el corazón de las personas. Y basados en esa obsesión, las personas toman decisiones absurdas. Pero también la tercera manera como Satanás ataca son las posesiones. La posesión demoníaca es una realidad en la Biblia. Nosotros tenemos que creer que esas cosas son reales porque la palabra de Dios es verdad. Lo que estamos viendo en este episodio de los evangelios es una posesión demoníaca. Un demonio tomó el lugar del ser interior de una persona. Ahora, quiero decirles algo. Eso no puede suceder en un verdadero cristiano. Eso no sucede en un verdadero cristiano. ¿Cómo puede habitar en el corazón de una persona el Espíritu Santo y un demonio al mismo tiempo? No puede ser. Hemos aceptado a Cristo verdaderamente en nuestro corazón, entonces el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Ahí no puede haber un demonio. Pero ¿sabes qué me impactaba? Que esta persona que está endemoniada está en la iglesia. Esta persona que está endemoniada está yendo a la sinagoga. Es decir, que nosotros podemos estar en la iglesia y no tener una relación personal con Dios. Es lo que está pasando con esta persona. Bueno, la verdad es que en la iglesia muchas personas llegan nuevas y se manifiestan demonios. Y cuando se manifiestan hay que reprenderlos, como dice la palabra del Señor. ¿Tú te imaginas a Jesús predicando y este endemoniado, esta manifestación demoníaca, este demonio que está utilizando a esta persona, porque no es la persona, es un demonio, gritando y vociferando y Jesús enseñando la palabra? ¿Por qué habría que reprender? Porque hay que hacerlo. ¿Qué cosa tan absurda? Imagínate que se manifestara un demonio y el creyente no reprendiera. Es que yo no me puedo imaginar a Jesús predicando, este señor dando alaridos allí. ¿Por qué te entrometes? Dice: un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? Ponte en el lugar de los zapatos de Jesús. Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Está diciendo una verdad. Pero Jesús no está diciendo vea, Él está diciendo la verdad. Él sabe que es un demonio. Y como Jesús es espiritual, pues reprende. Hay que hacerlo. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Los demonios también creen y tiemblan. Ayer decía yo que al lado de Dios, Satanás es una pulga. Y no sé si llegue al tamaño de pulga, para que las cosas nos queden claras. Número 2, ¿por qué reprenderíamos nosotros? Porque tenemos la autoridad para hacerlo. Jesús tiene la autoridad para reprender demonios y por eso lo hace. Él es el Santo de Dios que vino a destruir demonios. Versículo 27. Todos se quedaron asustados, que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva. Pues lo hace ¿con qué? Con autoridad. Les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. ¿Por qué reprenderíamos nosotros en unas circunstancias como estas? Primero, porque es necesario. Si hay una manifestación espiritual que nosotros discernimos por el poder del Espíritu Santo, hay que hacerlo. Pero segundo, porque tenemos la autoridad para hacerlo. Claro, estamos viendo un pasaje donde es el Señor Jesucristo el que lo está haciendo, pero es que Él nos dio esa autoridad a nosotros. Nosotros tenemos esa autoridad impartida por el Señor Jesús a través del Espíritu Santo, para que con esa autoridad nosotros podamos entonces hacerlo. Por eso reprendemos. Todos se quedaron asustados, que se preguntaban a unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva? Pues lo hace con autoridad. Le da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. ¿Qué es reprender, iglesia? Es hablar o dar una orden con autoridad espiritual, con el fin de que las cosas pasen como las estamos ordenando. Eso es reprender bíblicamente hablando. Número 3,
¿En qué momento debemos hacerlo? ¿Cuándo debemos nosotros reprender? Pues lo que nos ha dicho el Señor es que diariamente se presentan obstáculos. Nosotros estamos aprendiendo a conjugar unos verbos que son fundamentales en la vida de todo creyente. Diariamente debemos prender el fuego del Espíritu Santo. Nuestra relación con Dios es personal y es espiritual, y diariamente tenemos que encenderla. Diariamente debemos aprender del Señor a través de la Escritura, a través de la palabra, hacer nuestro devocional cotidiano. Pero diariamente debemos comprender qué es lo que nos toca hacer a nosotros. ¿Cuál es mi parte? ¿Qué es lo que me corresponde hacer a mí? La parte de Dios y la parte nuestra. Pero diariamente debemos desprendernos de aquellas cosas que pueden ser un obstáculo. Estuvimos predicando sobre eso hace ya unos domingos, 2 domingos atrás, y dijimos que nosotros debemos desprendernos del temor, de la incredulidad, de la avaricia, de la inmadurez espiritual, y desprendernos del pecado. ¿Y para qué desprendernos? Pues para emprender cotidianamente nuestro camino. Es que nosotros tenemos que levantarnos todos los días, como lo dijimos hace 8 días, a emprender nuestras labores de la mano de Dios. Pero es que muchas veces nosotros nos hemos desprendido de cosas y queremos emprender y nos cuesta trabajo. ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta que tú dices, pero yo ya me desprendí de eso, y por qué no puedo arrancar? Entonces entendamos hoy, iglesia, que nos movemos en un mundo sobrenatural, además de que nos movemos en uno natural. Y las fuerzas sobrenaturales son reales y ejercen dominio sobre nosotros. Como Dios ejerce dominio, su Espíritu Santo, sus ángeles, también los demonios lo hacen. Y a veces uno no entiende por qué le cuesta trabajo emprender. ¿En qué momento debemos nosotros reprender? Número 1, en las tormentas de la vida. Miremos Marcos 4:39, por favor. Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. En el contexto literal, van los discípulos con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo va en la barca, la tormenta se pone terrible, los discípulos despiertan a Jesús: Señor, ¿no te importa que vamos a perecer? ¿No te importa? Mira lo que está pasando, y tú ahí dormido tan tranquilo. El Señor Jesucristo se levantó. ¿Qué hizo? Reprendió, dio una orden con autoridad espiritual, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó como completamente tranquilo. ¿En qué momento debemos reprender? En las tormentas de la vida. Cuando hay circunstancias alrededor nuestro que son verdaderas tormentas, nosotros tenemos la autoridad espiritual dada por Dios para reprender esa tormenta. Le pedimos al Señor: Señor, te pedimos por favor que calmes esta tormenta, y ordenamos a la tormenta que se calme en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, no es necesario utilizar la palabra yo reprendo la tormenta, porque es que a veces nos convertimos nosotros en perdóneme la expresión que voy a utilizar, en cotorras religiosas. Excúseme por eso, en que repetimos cosas. Es que si yo no digo reprendo la tormenta no se calma. No, aquí el Señor Jesucristo utilizó 2 palabras. ¿Cómo dio la autoridad? ¿Cómo dio la orden Jesús? Silencio, cálmate. No dijo reprendo la tormenta. Espero que me estén comprendiendo. Dijo silencio, cálmate. En esas dificultades, en esas tormentas de la vida, con la autoridad que Dios nos ha dado, decimos que esta tormenta cese en nuestra vida. Señor, yo te pido que esta tormenta se acabe en mi vida. Yo ordeno que esta tormenta cese en mi vida, y lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuándo? ¿En qué momento debemos reprenderlo? En las tormentas.
Miremos otro punto. En los tiempos de duda y temor. Mateo capítulo 14, por favor, versículos 28-31. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo ¿qué? Miedo, y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y, sujetando lo que hizo, lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este es un pasaje maravilloso, a mí me encanta. A mí me gusta ver la vida de Pedro, porque en la vida de Pedro nosotros nos vemos reflejados. En la vida de los apóstoles, de los discípulos, en los hechos de la Biblia. Nosotros somos Pedro. Cuando estamos conectadísimos con el Señor y a pesar de las tormentas decimos: Señor, yo voy a caminar por el agua, y sacamos el pie y empezamos a andar, hermano. ¿Quién no ha caminado por el agua, espiritualmente hablando? Pero cuando las tormentas se arrecian y empezamos a sentir el viento fuerte en la cara, y vienen las dudas y vienen los temores, empezamos a asustarnos y a hundirnos. ¿Y qué hay que hacer cuando vienen esas dudas? Cuando vienen esos temores. Cuando vienen temores a nuestra vida, pueden estar sucediendo 2, 3 o más cosas. La primera, el temor como consecuencia de una situación real que estoy viviendo y digo: bueno, listo, aquí hay una situación difícil. Estoy arrancando el año, no tengo trabajo, no sé cómo voy a hacer con esta economía. Eso le puede generar temor a cualquiera. Y nosotros tenemos que confiar en que Dios nos va a ayudar a salir adelante. O podemos tener temor porque algo pasó en nuestra vida y ocasiona que cuando suceden circunstancias vienen esos recuerdos. Hay que orar por sanidad. Señor, saca este temor de mi vida. Pero si no hay una circunstancia manifiesta y mi corazón está sano y yo sigo sintiendo temor, ¿yo por qué estoy asustado? ¿Yo por qué tengo miedo? Yo a veces, cuando he sentido temor, digo: Señor, a ver, voy a hacer un análisis. ¿Qué es lo que me está pasando? El enemigo pone temor en el corazón de las personas. Y cuando vienen esos temores, que puede ser por una situación manifiesta real, pero se potencian, ¿qué tengo que hacer? Reprender, dar una orden con autoridad espiritual y reprender a ese espíritu de temor. Reprender ese temor, reprender esas dudas, porque esas cosas no son normales. Que un hijo de Dios pueda sentir temor en algún momento por alguna circunstancia particular, bueno, pero que ese temor lo esté dominando, es hora de tomar autoridad sobre ese tipo de cosas y en el nombre del Señor Jesucristo atar cualquier espíritu de temor que esté en mi vida, engañándome, y echarlo fuera en el nombre de Cristo Jesús. En tiempos de dudas y tiempo de temor tenemos que tomar autoridad espiritual para reprender. ¿Cuándo más debemos hacerlo? Cuando vienen pensamientos naturales o terrenales. Miremos Marcos capítulo 8, por favor, versículo 33. Marcos 8:33. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Oiga, este Pedro es tremendo. Aquí vemos al Señor Jesucristo reprendiendo a Satanás. Bueno, reprendiendo a Pedro, pero por los pensamientos que Pedro tenía, que no eran de Dios, eran pensamientos del diablo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. ¿Cómo lo reprendió? Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Cuántas veces estamos con nuestra mente pensando las cosas que no son de Dios, sino pensando en las cosas de los hombres? Cuando nosotros tenemos los pensamientos de Dios, estamos enfrentando las batallas sabiendo que Él va con nosotros. Con Él peleo mis batallas. Hay una alabanza que
dice eso: con Él peleo mis batallas. Y cuando nosotros estamos pensando que Dios está con nosotros para pelear las batallas, vamos súper bien. Pero a veces empezamos a pensar en que no vamos a poder hacerlo, en que eso no es posible. Señor, ¿y cómo voy a resolver esta situación? Esto no se puede resolver. Señor, esta situación me supera. Señor, esta situación no tiene salida. ¿No tiene salida? ¿Qué tienes que hacer en ese momento? Reprender, tomar autoridad espiritual sobre ese pensamiento engañoso, natural, terrenal, demoníaco, y reprenderlo en el nombre del Señor Jesucristo. Es el momento en el que nosotros tenemos que tomar autoridad. Acuérdate que reprender es dar órdenes espiritualmente hablando. Yo reprendo este pensamiento, saca este pensamiento de mi mente. Señor, yo no quiero este pensamiento en mi mente. Señor, limpia mi mente de esta clase de pensamientos. Esa es la manera en que nosotros reprendemos. Esa es una batalla muy constante en todos nosotros, porque la lucha más pesada que tenemos con el diablo la tenemos en la mente. Lo que hace el enemigo es enviar dardos, y muchos de esos dardos llegan a hacer carrera en nuestra mente. Obviamente para desconfiar del poder de Dios, obviamente para desconfiar de la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos encontramos, a mí me ha pasado, pensando en cosas naturales, en cosas terrenales, en cosas carnales, y no pensando en las cosas espirituales, debemos reprender esos pensamientos. Bueno, miremos otro. ¿Cuándo debemos reprender? En los momentos de obstinada incredulidad. Mira Marcos capítulo 16, por favor, versículo 14. Marcos 16, 14, ¿qué dice? Por último, se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. Este es un pasaje que cierra el periodo en el que el Señor Jesucristo se manifiesta a sus apóstoles una vez ha resucitado. La resurrección de Jesús fue una cosa gloriosa. Él lo había dicho que iba a suceder. El Señor Jesucristo nos ha dicho que va a hacer muchas cosas, y cuando se manifiesta en su resurrección, los discípulos no le creen. No creen. La primera que va a la tumba es María Magdalena y encuentra la tumba vacía, y se va a decirle a los discípulos del Señor que el Señor no está y que se le apareció. No, eso no puede ser. No. Algo le debe pasar a esta chica. Y enseguida se aparece a otros y van con la misma noticia. No, es que lo tengo que ver yo. Hasta que el Señor Jesús no se les aparece allí en la habitación. Bueno, ¿cuál es el problema, muchachos? Yo no había hablado de esto con ustedes. ¿Y qué hizo? ¿Los felicitó? Por último, se apareció Jesús a los 11 mientras comía y los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. ¿Cuándo tengo que reprender? Cuando viene esa obstinada incredulidad. Es que esa obstinada incredulidad es la que no nos deja ver los milagros. Y claro, obviamente, una cosa es que el Señor Jesucristo diga que iba a resucitar, y otra que resucitara, por supuesto, pero hay que creer sus palabras. Cuando vienen esas dudas, esa incredulidad que yo digo, no, pero ¿cómo va a ser esto? Es que a nosotros no nos cabe en la cabeza las cosas que Dios puede hacer, porque nosotros somos limitados. Imagínate, 1.500.000 personas aproximadas que salieron de Egipto para la tierra prometida, y cuando tienen al faraón y al ejército persiguiéndolos, está Moisés allá clamando y diciendo: Señor, ¿y ahora qué hacemos? Nos cayó la noche. ¿Y qué le dijo el Señor? Dale la orden al mar que se abra. Dale la orden al mar que se abra. ¿Para qué te dio una vara? Le dijo. Utiliza la vara. Bendito. Y entonces que se abra el mar, y el mar se abre.
y pasan 1.500.000 personas caminando. Y cuando viene Faraón con el ejército y se meten a la tierra seca, el mar se les viene encima. Echó a la mar, dice la palabra, los carros del Faraón. ¿Te acuerdas de esa canción? Echó a la mar los carros del Faraón. Oh. Ay, qué lindo. Vamos a cantar esas canciones en algún momento, muchachos. Esa casarrocola. A uno le cuesta trabajo creer. Imagínate encontrarte con el Jesús resucitado y Jesús comiendo. Wow, gracias, Señor. Hay que reprender la obstinada incredulidad. En esos momentos de incredulidad hay que reprender esos pensamientos. Esa incredulidad hay que sacarla de nuestra vida con la autoridad espiritual que Dios nos ha dado. Bueno, veamos otro punto. ¿Cuándo hay que reprender? En las enfermedades. Mira lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 38 y 39. Cuando Jesús salió de la sinagoga, se fue a la casa de Simón, cuya suegra estaba enferma con fiebre muy alta. Le pidieron a Jesús que la ayudara. Así que se inclinó sobre ella y reprendió la fiebre, la cual se le quitó. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Les pido perdón porque voy a hacer una broma. Dicen que por esta razón fue que Pedro negó al Señor Jesucristo 3 veces. Es una broma. La Biblia dice que cuando salieron de la sinagoga, se fue a casa de Simón, y que la suegra de Simón Pedro estaba enferma con una fiebre muy alta, y le pidieron a Jesús que la ayudara, y que Jesús se inclinó sobre ella. ¿Y qué hizo? Reprendió la fiebre. A mí me tiene impactado este pasaje, porque las sanidades del Señor Jesucristo son todas diversas. Uno no puede hacer un marco general de las sanidades de Jesús, porque Jesús sanó a todas las personas de manera diferente. Eso es lo que nos muestra los evangelios. Pero en este caso en particular, lo que dice la palabra es que el Señor ordenó a la fiebre que saliera de la vida de la suegra de Pedro. Reprendió a la fiebre, dio una orden, y la fiebre se le quitó, y ella se levantó enseguida y se puso a servirles. ¿Cuándo debemos reprender? En las enfermedades. A veces hay enfermedades, circunstancias que se presentan, que se manifiestan, y estamos enfermos y continuamos enfermos y seguimos enfermos. Estoy muy contento con la oración que estamos haciendo todos los martes y los viernes, porque Dios nos dio un modelo de oración que a mí me parece muy hermoso. Los martes estamos orando conforme a la palabra del domingo, es decir que este martes vamos a reprender. Ah, qué lindo. Y los viernes estamos utilizando la palabra que Dios nos da el miércoles. Entonces el próximo viernes vamos a estar orando en el buen uso de la palabra, en los negocios, en la casa, en la vida personal. Quiero invitarte a que te unas a estas oraciones, no de esta semana, de todo el tiempo. Este martes estaremos reprendiendo, eso es lo que el Señor nos ha dicho que hagamos. Y entonces habrá que reprender enfermedades, tomar autoridad espiritual en el nombre del Señor Jesucristo y pedirle al Señor que nos respalde con esta oración y que nos dé sanidad. Tomar autoridad en Cristo Jesús. Bueno, ¿cuándo más tendríamos entonces nosotros que reprender? Evidentemente en la guerra espiritual, en el conflicto, en la batalla espiritual que se presenta y se manifiesta todo el tiempo en nuestra vida. Miremos Hechos 16, por favor, versículos 16 al 18. ¿Qué dice la palabra del Señor allí? Dice: una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días,
Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. El encuentro con la palabra es un encuentro maravilloso. Ustedes no se imaginan lo que yo disfruto preparando un sermón, lo que yo disfruto encontrando estos textos y releyéndolos y viviéndolos. A mí este versículo, estos versículos, este pasaje de la Biblia me parece increíble. Están los apóstoles haciendo la obra que Dios les mandó, predicando por todas partes. Y entonces dice que cuando iban al lugar de oración, les salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Cuando nosotros queremos hacer las tareas espirituales, vamos a conectarnos este martes a orar a las 6 de la mañana. No funcionó el internet. Se me desconfiguró el celular. Vamos a ir a la iglesia. Estamos prontos por abrir la iglesia. Vamos a ir a la iglesia. Como me dijo un día alguien que venía para la iglesia: es increíble, pastor, ¿cómo es que voy para la iglesia y preciso se me daña el carro? Oiga, tomamos la decisión de convertirnos en esas personas espirituales y no caemos en cuenta que hay una guerra espiritual. Dice: una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Estamos hablando de una posesión demoníaca. Un demonio, dice, un espíritu de adivinación. Hay espíritus de adivinación, hay espíritus de temor, hay espíritus de lascivia. Esos son los demonios. Y entonces esta chica tenía, dice, nos salió al encuentro una joven que tenía un espíritu de adivinación, una posesión demoníaca que no se puede dar en un verdadero creyente. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. La adivinación la utiliza el diablo para engañar a las personas, y hay espíritus de adivinación. Con los poderes, dice, ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, atentos, vuelve y juega, gritando la verdad: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Cuando uno no es espiritual y aparece una persona que tiene un espíritu de adivinación diciendo la verdad, porque era verdad que estos hombres eran siervos del Dios Altísimo y que anuncian el camino de salvación. Cuando uno no es espiritual, uno ve este tipo de casos y se vea, qué chévere, eso es, somos de los mismos. No, no somos de los mismos, hay que ser espirituales. Así continuó durante muchos días. Ponte en los zapatos de Pablo. Salen a orar y sale esta persona con el mismo cuento, y pasa durante varios días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió, y ¿qué hizo? Dio una orden espiritual para que se cumpliera tal como lo hizo. Reprendió al demonio. ¿Y cómo lo hizo? En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Quiero hacer énfasis en la forma como Pablo reprende este demonio, porque esto es algo que nosotros utilizamos en la iglesia. Cuando nosotros reprendemos demonios en la iglesia, o en nuestras casas, o en tu trabajo, este es el modelo para reprender un demonio. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de él. En el nombre de Jesucristo ato esos demonios, ordeno que salgan. ¿Por qué en el nombre de Jesucristo? Porque es que cuando nosotros damos una autorización espiritual para que suceda como lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo de cuenta propia. Cuando nosotros expulsamos un demonio, no lo hago en mi nombre, porque ¿qué poder podría tener mi persona, mi nombre, para expulsar un demonio? Lo hago en el nombre de Cristo. Es que los demonios en la cruz de Cristo están bajo los pies de Jesús, y con la autoridad del Hijo de Dios nosotros podemos expulsar demonios. Hay momentos en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres,
que hay circunstancias que no son normales. Y nosotros vamos a tener que despertar espiritualmente para entender que hay circunstancias que no son normales, y entonces con el discernimiento que el Espíritu Santo nos da y con la autoridad que Dios nos da, reprender esos demonios en el nombre del Señor Jesucristo. ¿No te has puesto a pensar por qué es que las cosas no salen si todo está tan planeado? ¿O por qué es que se presentan tantas trabas tantas veces? ¿Por qué muchas veces en los hogares son nidos de peleas y de conflictos cuando deberían ser lugares de paz? ¿Por qué es que se presentan esas situaciones laborales o personales? ¿No serán esos los momentos para reprender a Satanás en el nombre del Señor Jesucristo? Para echarlo fuera y ordenar que salga. Ay, cuando tú reprendes con la autoridad de Dios un espíritu, esto es lo que pasa. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Bueno, vamos a terminar en Mateo capítulo 18, por favor. Versículos 14 al 20. Mateo 18, 14 al 20. Cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Vamos a tratar de entender qué está pasando acá. Hay un hombre que se acerca al Señor Jesucristo y se arrodilla delante de él y le dice que tenga compasión de su hijo. ¿Y qué es lo que está pasando con este hijo? A ese hijo le dan ataques, sufre terriblemente y muchas veces cae en el fuego o en el agua. Esta no es una situación normal. Esta es una situación compleja. Al parecer, o la evidencia es que están sucediendo cosas extrañas en esta persona, en esta familia. Son cosas que sobrelimitan o extralimitan la capacidad humana. Y entonces él está buscando una ayuda, porque esa no es una circunstancia normal. Y entonces ¿a quién se lo trajo? Se lo trajo a los discípulos de Jesús, pero no pudieron sanarlo. Lo que está sucediendo allí es que esta familia, el padre, está asumiendo que su hijo está enfermo, que algo pasa, que no es normal, que su hijo está descontrolado. Versículo 17. Generación incrédula y perversa, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Las palabras del Señor Jesucristo son muy fuertes, la verdad. Cuando uno ve la palabra, el evangelio, cuando uno ve los textos, hay unas expresiones en el Señor Jesucristo que uno se queda aterrado. Porque es que el Señor Jesucristo, si el Señor Jesucristo le dice a los que no son sus discípulos, generación incrédula y perversa, a los que no son sus discípulos, uno dice, sí, pues qué generación tan incrédula y tan perversa. Pero es que se lo está diciendo a sus discípulos, a los que creen en Él. A veces tenemos a un Cristo desdibujado. Hay personas que no conocen los evangelios, no conocen la palabra, no conocen a Jesús y piensan que el Señor Jesucristo era todo ternura. Cuando Él tenía que ser drástico lo era. Eso es lo que dice la palabra. Aquí está hablando a sus discípulos, le llevan un chico endemoniado y los discípulos no lo pueden liberar, y a ellos, a sus amigos, a sus parceros, les dice: hay generación incrédula y perversa. ¿Te imaginas tú estando allí? Uy, Señor, pero no, pues tampoco. Así no. La gente tiene a un Jesús desdibujado.
Este es el Jesús de los evangelios. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Jesús, ¿qué hizo? Reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquel momento. Gracias, Señor. Con la autoridad del Hijo de Dios, porque es Dios mismo, con el discernimiento espiritual, el Señor Jesucristo sabe lo que hay que hacer. ¿No lo sabían sus discípulos? A mí me golpea mucho esto. ¿No sabemos nosotros que hay circunstancias que no son normales, que a veces se presentan en la vida, en la guerra espiritual, y seguimos soportando esas situaciones porque no tenemos la capacidad dada por el Señor para entender que hay alguna actividad demoníaca y que nosotros tenemos que en el nombre de Jesucristo reprender esa situación? ¿Acaso a nosotros se nos ha olvidado que existe un mundo de luz y un mundo de tinieblas? ¿Acaso a nosotros se nos ha olvidado que hay alguien muy interesado en que no le saquemos los pies de nuestras camas para hacer la obra de Dios? ¿O que quiere acabar con nuestros matrimonios o con nuestras casas? ¿Acaso a nosotros se nos ha olvidado que hay alguien que quiere engañarnos y ponernos tropiezo todo el tiempo? Versículo 19. Después los discípulos se le acercaron a Jesús y en privado le preguntaron. No se fueron a quejar, no se fueron a decirle: uy, Señor, ¿cómo nos regañaste delante de todo el mundo? Uy, no. Se fueron a preguntarle: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? ¿Por qué no pudimos expulsarlo? Versículo 20. Porque ustedes tienen tan poca fe, les respondió. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Esto es increíble. ¿Por qué no pudimos expulsarlo, Señor? ¿Por qué seguimos con esa situación? ¿Por qué tanto tropiezo? ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué es que las cosas no salen? Porque ustedes tienen tan poca fe. Le respondió: les aseguro que si tienen fe. Y a mí me parece increíble lo que estamos leyendo acá. ¿Cuántas veces hemos escuchado el pasaje de que si tenemos una fe tan pequeña como el grano de mostaza, le podemos decir a una montaña que se traslade? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Sabías que el contexto de eso es en la expulsión de un demonio? La fe tan pequeña como un grano de mostaza es la autoridad que Dios nos da para reprender los demonios en el nombre del Señor Jesucristo, para reprender aquellas circunstancias o situaciones adversas en lo espiritual, para creer que la palabra de Dios es verdad. Y que así como esto sucedió en aquel entonces ante una situación tan compleja, se pueden presentar en nuestra vida situaciones extremas donde evidentemente está la mano del enemigo metida allí. Y con la autoridad que Dios nos ha dado, debemos reprender al diablo y echarlo fuera de esa situación. No te quiero en mi casa. En el nombre de Jesucristo ato y reprendo al diablo y lo echo fuera de mi casa, y fuera de mi vida, y fuera de mi familia, y fuera de mi economía, y fuera de mi salud. ¿Cuántas veces he tenido que decirle en una oración al Señor que me respalde en esa oración? ¿Cuántas veces? ¿Sabes que Satanás es un engañador? Y a veces cuando no sentimos la presencia de un demonio, nos dejamos engañar pensando que todo está tan raro, pero eso deben ser las circunstancias. El Señor nos está llamando a ser espirituales, iglesia, a tener los ojos abiertos. Las presencias espirituales existen, yo las he percibido. Un día estoy en mi casa
cuando vivíamos en otro apartamento. Y en una circunstancia difícil, estoy acostado aquí y yo podía sacar un poco la cabeza y ver el corredor de la casa, cuando veo que viene un demonio en mi casa, en el nombre de Jesucristo. Yo he tenido unas situaciones en presencias espirituales donde me ha tocado atar y echar fuera un demonio. Gracias a Dios eso no pasa con frecuencia, pero a veces el enemigo manda a sus demonios a mirar cómo están las cosas. Y tenemos que atar y reprender al diablo en el nombre del Señor Jesucristo. Así no lo veamos, pero sintamos, percibamos espiritualmente que algo pasa. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga, iglesia. Vamos a estar orando, pidiéndole al Señor este año en la Visión en Acción, que todo tropiezo para emprender, que todo lo que esté sucediendo allí para emprender la marcha que se está convirtiendo en una traba, nos dé la oportunidad de ser espirituales. Reprendamos las tormentas en el nombre del Señor Jesucristo. Reprendamos las dudas y los temores. Reprendamos los pensamientos naturales, la obstinada incredulidad, las enfermedades. Reprendamos a Satanás. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Dios nos ha dado autoridad, la autoridad del Hijo con el poder del Espíritu Santo, para que en el nombre del Señor Jesucristo nosotros demos órdenes y esas órdenes se cumplan en el ámbito espiritual. Y doy gracias a Dios por eso. Que Dios esté abriendo hoy nuestros ojos, nos esté llevando a entender en qué medio nos movemos, y que nos recuerde que tenemos esa autoridad dada por Dios para reprender esas circunstancias en nuestra vida, para decir: no quiero más esta tormenta en mi vida, para decir: yo echo fuera esta enfermedad o estas dudas o este temor o cualquier espíritu maligno en el nombre del Señor Jesucristo sobre mi vida, sobre mi casa. En el nombre del Señor Jesucristo tomamos autoridad en el ámbito espiritual para reprender toda actividad demoníaca sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias. En el nombre del Señor Jesucristo, con la autoridad que tú me has dado, Señor, como hijo tuyo. Yo soy tu hijo, tu presencia es lo más importante y tú estás en mi corazón. Yo ordeno a la tormenta que se calme y que esté en silencio. En el nombre del Señor Jesucristo yo reprendo toda duda y todo temor de mi corazón infundado por el diablo. Soy un hijo tuyo, Señor, y tengo la seguridad que me das tú y tu palabra, la seguridad de la cruz del Calvario. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo ordeno que esos pensamientos naturales, terrenales, carnales, demoníacos que vienen a mi mente cesen en Cristo Jesús. Echo fuera de mi mente todos esos pensamientos. Estoy en contra de toda obstinada incredulidad. Señor, yo creo en ti y creo en tu poder, porque tú eres Dios. Para ti no hay nada imposible. Tú estás por encima de todo, no hay nadie por encima de ti. Yo creo en tus milagros y creo en tu poder. Por eso estoy en contra de la incredulidad. Y ordeno esas enfermedades que salgan de mi cuerpo en el nombre del Señor Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias. Atamos a Satanás y lo echamos fuera de nuestras vidas. Reprendemos al diablo y a sus espíritus malignos con los que nos ha querido engañar en Cristo Jesús.
Con la autoridad del Hijo de Dios y el poder del Espíritu Santo, decimos a Satanás que es un engañador y que nuestro corazón no tiene cabida ni en nuestras casas, ni en nuestra familia, ni en nuestras relaciones, ni en nuestras finanzas, ni en nuestra salud. Y lo echamos fuera en el nombre del Señor Jesucristo, porque creemos la palabra. Porque Jesús dijo que si tenemos fe tan pequeña como un grano de mostaza, podemos decirle a un monte que se traslade y el monte se trasladará. Así que echamos fuera al diablo en Cristo Jesús. Y te damos gracias. Señor, yo te alabo, yo te bendigo en esta mañana. Yo te doy gloria y honra. Yo levanto tu nombre en alto y yo te doy gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Yo te pido porque en vistas de autoridad, Señor, cada miembro de nuestra iglesia, cada niño, cada joven, cada mujer, cada hombre, cada familia, con la autoridad que tú nos has dado, Señor, y que podamos ejercer esa autoridad en nuestra vida espiritual, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga. Gracias por brindarme toda tu atención. Vamos a terminar este segmento haciendo lo que conocemos como la oración de fe, la oración de arrepentimiento. ¿Por qué podemos ejercer esta autoridad? Porque Cristo está en nuestro corazón. Si estás unido por primera vez a nuestro servicio, a este video, te pido que hagas conmigo esta oración. Toda la iglesia nos va a acompañar y vamos a decir juntos esto: Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz del Calvario para morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesucristo, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Si hiciste esta oración por primera vez, que Dios te bendiga. Quiero enviarte un fuerte abrazo de parte mía, de mi hermosa familia, darte la bienvenida a casa de parte de toda la iglesia. En este momento está saliendo un link para ingresar a la sala de bienvenida apenas termine el servicio. Si es primera vez que estás con nosotros o ya vienes hace algunos días reuniéndote pero no has ingresado a la sala de bienvenida, te esperamos allí. Danos el gusto de conocerte. Si te reafirmaste en esta oración, que Dios te bendiga. Esta oración nos da la autoridad de Cristo cuando lo tenemos en el corazón para hacer todo lo que acabamos de predicar en Cristo Jesús.